El increíble surgimiento y caída de Londres victoriana. Verdades sorprendentes de 1837 a 1901. Alejandro miraba con desconsuelo las manos ensuciadas de barro, su proveedor diario de sueños y desilusiones. En la fábrica de cerámica, la monotonía del trabajo se mezclaba con el ardor de sus anhelos arquitectónicos. Cada pieza que moldeaba lo acercaba a un mundo que parecía siempre distante, pero que se desvanecía con la misma rapidez que el barro se secaba en su torno. La ciudad de Londres, rica en esplendor, era una jaula donde la discriminación por su origen hispano pesaba como un yugo. Con cada mirada burlona de sus compañeros, el eco de su identidad se volvía más confuso. Cada noche, a luz de una vela que apenas iluminaba su habitación, devoraba libros sobre arquitectura. Era su refugio, su escape ante el tormento de su vida diaria. Pero la pobreza era una sombra constante, y con su padre enfermo en cama, Alejandro se sentía atrapado entre dos mundos, el de los sueños y el de la obligación. ¿Debo dejar la academia y cuidar de él?, se preguntaba, mientras su corazón se desgarraba. La tensión crecía en su pecho como un volcán a punto de erupcionar. El miedo a defraudar a su padre se entrelazaba con el ardiente deseo de construir su vida. La incertidumbre, un monstruo que devoraba sus noches de insomnio, crecía desmesurada. Sabía que la educación era su única vía de escape. Pero las responsabilidades familiares pesaban como una cadena, amenazando con arrastrarlo al fondo. Un dilema cada vez más insoportable. Pasaron los días, y mientras el dolor de su hogar se intensificaba, un encuentro inesperado lo revolucionó. Isabella, la ingeniera que cruzó su camino, era la chispa que necesitaba. Sus palabras, un torrente de fuerza y desafío contra las clases, avivaron en él la flama de la esperanza. Pero aquella influencia solo intensificó su conflicto interno. ¿Valdrá la pena luchar por un sueño que podría traicionar a mi familia?, se decía, mientras el eco de su padre en la cama lo llamaba, exigiéndole su atención y amor. El aula de la academia se convirtió en un campo de batalla, donde los murmullos a sus espaldas lo hicieron sentir como un intruso. Y a pesar de que los aplausos de sus profesores resonaban en su pecho, la presión de ser subestimado y menospreciado por sus compañeros era insoportable. La lucha se tornó más intensa cuando viejos secretos familiares comenzaron a salir a la luz, haciendo que su corazón se hundiera aún más. La verdad es el Mayo era arquitecto de nuestro destino, resonaba en su mente, pero la verdad podía ser un arma de doble filo. Justo cuando sentía que un camino estaba empezando a tomar forma, un antiguo rival se presentó, desafiándolo de inmediato. Era la culminación de todos sus temores, un momento que definiría no solo su carrera, sino quién era en esencia. A medida que se enfrentaban, un nudo se formaba en su estómago. Era inevitable, la lucha no solo era por el reconocimiento, sino por la aceptación de su propio ser y su herencia. Una batalla que se volvía más feroz a medida que las palabras hirientes llenaban el aire. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el enfrentamiento alcanzaba su clímax, el peso de sus decisiones se cernía sobre él, oscureciendo su visión. Una revelación impactante sobre su padre se convirtió en una sombra, susurrándole que lo que más anhelaba podía estar al borde del abismo. Cada paso que daba lo acercaba más a la precipitación, y en esa turbulenta encrucijada, Alejandro comprendió que se encontraba a un paso de decidir entre el sacrificio o la audacia. Su corazón latía con una mezcla de determinación y miedo,
mientras el eco de su futuro incierto resonaba en cada rincón de su ser. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad o se dejaría llevar por el peso de las cadenas familiares? El brillo de la cerámica pulida se fusionaba con el sudor que caía de la frente de Alejandro. Aquel era el crisol de su día a día, donde los anhelos se moldeaban en piezas de barro. Pero hoy, esa rutina se sentía diferente. La tensión de la confrontación reciente con su rival aún palpitaba en su interior. Había sentido el ardor del desafío, y eso lo mantenía despierto, su mente borboteando en un torbellino de pensamientos y emociones. La mirada burlona de sus compañeros persistía en su mente, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Aún así, la chispa provocada por Isabel ya había encendido algo que él creía apagado, la voluntad de ser más que un ceramista. Mientras las horas avanzaban, la idea de rendirse se convertía en un enemigo que debía enfrentar. Tomar la decisión de seguir luchando no sería fácil ni indoloro, pero en ese momento, Alejandro comenzó a vislumbrar la posibilidad de una nueva vida. Al regresar esa noche a su habitación, el desasosiego lo acompañó. Los añejos textos de arquitectura que había acumulado se apilaban sobre su pequeño escritorio, como los ladrillos de un futuro aún incierto. Se encontró devorando páginas tras páginas, descubriendo principios de diseño, estructuras clásicas. Los grandes maestros que iluminaban su camino. Ahí notó algo revelador. Su afinidad con la cerámica no era una mera curiosidad, sino el vínculo que le permitiría plasmar su fuego interior en cada obra creada. Pero el eco de las palabras de su padre lo seguía, un susurro opresor en su mente. ¿Cómo podrías dejarlo todo por un sueño? Esa duda constante lo paralizaba, atrapándolo en una red de responsabilidades. Alejando esos pensamientos, casi con desesperación, esbozó un plan que podía encauzarlo, proponerse elaborar un proyecto audaz que combinara sus dos pasiones, la arquitectura y la cerámica. Así, tomó la determinación de presentar una propuesta a su escuela para un proyecto innovador que integrara materiales de cerámica en una obra arquitectónica contemporánea. El arte de hacer cerámica se transformarían en cimientos de su futuro. Sintió que debía tomar un riesgo, pero la incertidumbre lo acechaba. Posponer el sacrificio no sería una opción. De lo contrario, se vería atrapado en un ciclo interminable de inseguridad y abandono de uno de sus sueños. La mañana siguiente, sin embargo, la realidad se ensañó nuevamente con él. Un mensaje de su madre lo destrozó por dentro, la salud de su padre empeoraba. La decisión de avanzar o retroceder se tornó aún más apremiante. Debía mostrar coraje, pero entre las paredes de su hogar la culpa le chisporroteaba a cada paso. Mientras lloraba en silencio, su mente comenzaba a trazar un camino hacia una reconciliación entre su familia y su ambición profesional. Los días siguientes fueron un torbellino de inventiva, discusiones internas y la búsqueda de apoyo. El miedo a que su padre le reprochara su deseo de ser arquitecto lo consumía. Pero también era consciente de que quería que él se sintiera orgulloso. Lucharía por lo que deseaba y al mismo tiempo intentaría ayudar a su familia. Cuando se dio cuenta de que podía redimir ambas partes de su vida, una nueva determinación se sembró en su pecho, y encontró en su interior la fuerza necesaria para avanzar. Enfrentarse a la negativa de su padre, a su angustia y a las cadenas familiares se convertiría en el campo de batalla de su futuro. Fue en una conversación honesta y desgarradora con su madre que comprendió finalmente qué era lo que debía proteger: su propio corazón y sus sueños. La presentación de su proyecto se acercaba inexorablemente. Alejandro se encontraba en la encrucijada emocional de su vida, luchando por equilibrar sus deseos personales con las expectativas familiares. Sin embargo, había un último obstáculo por superar: el enfrentamiento decisivo con su rival en la academia. Enfrentarlo significaba no solo luchar por su derecho a soñar, sino también por la aceptación de su condición, su historia, y su lugar en un entorno hostil. La batalla se avecinaba, y con cada día que pasaba,
Alejandro se realizaba una pregunta: ¿estará listo para pelear por lo que realmente desea? Aunque eso implique desafiar a todos, incluso a sí mismo. Esta lucha no solo definiría su futuro profesional, sino que marcaría el camino hacia un nuevo Alejandro, un hombre capaz de forjar su propio destino en la adversidad. La provocación final no tardaría en llegar, y con ella, la necesidad de decidir una vez por todas su lugar en el mundo. La mañana de la presentación se presentaba sombría, un eco de las tormentas temporales que solían azotar la ciudad. Alejandro se encontraba inmerso en sus pensamientos, sumido en un mar de preguntas que nublaban su mente. El peso de las expectativas familiares y la presión de la academia se entrelazaban, creando una mezcla insidiosa de ansiedad y determinación. Mientras caminaba hacia el aula, repitió mentalmente su discurso, buscando aferrarse a cada palabra como un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre. En su mente, las imágenes de su padre se mezclaban con las de su proyecto, la cerámica, sus manos moldeando el barro, la arquitectura, las líneas y espacios que podían dar vida a sus sueños. Aquella fusión de ambas pasiones parecía ahora más clara que nunca, pero también más aterradora. Se preguntaba si su propuesta realmente comunicaría su visión o si quedaría relegada al olvido entre las muchas presentaciones mediocres que la academia había visto. La sala estaba desbordante de estudiantes y profesores. La tensión era palpable. Su rival, un joven brillante y seguro de sí mismo, no perdía la oportunidad de lanzar miradas despectivas hacia Alejandro. Esa actitud arrogante lo inflamó de rabia, un fuego que podría servirle como combustible o consumirlo por completo. Cuando llegó su turno, la respiración se le aceleró. Tomó la palabra con una voz que, aunque temblorosa, resonaba con una pasión inesperada. Presentó sus ideas sobre cómo la cerámica podía integrarse en la arquitectura contemporánea, explorando la durabilidad y la estética de los materiales, la historia de la cerámica misma. Con cada diapositiva, las miradas empezaron a cambiar. Algunos escuchaban con atención, otros con escepticismo. La energía en la sala fluctuaba entre el interés y la duda. Sentía que su futuro pendía de un hilo, mientras su pulso latía al ritmo de la ovación o el desdén. Cuando terminó, la sala estalló en un aplauso, pero no todos aplaudían. La expresión de su rival era de desprecio. El jurado intentó formular preguntas. Algunas eran incisivas, otras simplemente crueles. Alejandro defendió su proyecto con firmeza, consciente del desafío que representaba, no solo ante ellos, sino ante sí mismo. Aquella sensación de vulnerabilidad que le había atormentado se convirtió en un instante en una armadura de convicción. Pero, al salir de la sala, el eco de los murmullos y las críticas no se desvaneció. Se encontró con su madre, su rostro reflejaba orgullo, pero también preocupación. La conversación crucial que había tenido con ella antes de presentar su proyecto resurgió en su mente. Ella había animado a Alejandro a seguir su propio camino, pero la sombra de su padre seguía acechando, desafiándolo a renunciar a sus sueños por la carga de la familia. Fue en ese momento, mientras se alejaba de la academia, que Alejandro comprendió que el verdadero reto no solo era la aprobación de quienes lo rodeaban, sino aceptar su verdad. La necesidad de validar su lucha personal crecía dentro de él, alimentada por la urgencia de honrar su pasión y su historia. Su mente no podía dejar de pensar en su padre, en la lucha interna que también él había enfrentado. Mientras miraba hacia el horizonte, Alejandro sintió una claridad renovadora. El próximo paso no se trataría solo de la competencia con su rival, sino de la batalla más difícil que enfrentaría: hacer las paces con su propia identidad y los sacrificios implicados por sus sueños. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado un camino, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos. Su teléfono vibró con una notificación alarmante. Era de la academia, anunciando un reto adicional que podría cambiarlo todo, una oportunidad de demostrar su valía ante sus compañeros.
La posibilidad de un nuevo desafío se cernía en el aire, y Alejandro se encontró cuestionando. ¿Estaría realmente listo para afrontar el futuro o esta sería otra oportunidad que dejaría escapar? Las horas transcurrieron lentamente tras la presentación. Alejandro, aún resonando con el eco de su exposición, se sumió en un torbellino de pensamientos a medida que se acercaba al campus. El mensaje sobre el nuevo reto iba y venía en su mente, dándole vueltas como un engranaje en un reloj. Aquello podría ser el trampolín que necesitaba o el peso que lo arrastrara de nuevo a la ansiedad. Durante la tarde, en casa, se sentó con su cuaderno, la hoja en blanco frente a él como un espejo de sus dudas. Este nuevo desafío requería una investigación profunda y una presentación al estilo de un taller, donde tendría que mostrar no solo su propuesta de cerámica, sino su capacidad para integrar todo lo aprendido. Esto implicaba enfocar sus habilidades no solo en la academia, sino también en el mundo exterior. La vida cotidiana interrumpió su concentración. Su madre entró en la habitación, trayendo consigo un bocadillo y un comentario. «Te he visto muy pensativo últimamente». «¿Qué ocurre, hijo?» En ese instante, Alejandro comprendió que no podía ocultar su lucha. Su deseo de ser fiel a sí mismo en lugar de convertirse en una mera sombra de sus expectativas familiares. Al compartir su inquietud, sintió el peso de la carga ligera y el camino se tornó, en su mente, mucho más claro. Con un suspiro, comenzó a esbozar ideas y conexiones entre la cerámica y la arquitectura contemporánea. Algo que podría atrapar las emociones de quienes le escucharan. No solo se trataba de un proyecto académico, estaba en juego su identidad. Cada boceto que trazaba se convertía en un paso más hacia la reconciliación con su propio ser, resignificando su relación con su padre y el legado que tanto anhelaba honrar. La noche llegó y Alejandro repitió una y otra vez su discurso, ajustando los detalles, eligiendo cada palabra con intención. La práctica le daba confianza, y al observar su reflejo en el espejo mientras hablaba, notó la evolución en su postura, más erguida, menos llena de dudas. Hasta que sus pensamientos volvieron a su rival, el joven arrogante. La competencia no era solo con él, sino con la versión menos segura de sí mismo. Alejandro sintió que la rabia que antes lo dominaba, ahora se canalizaba en determinación. Cuando finalmente llegó el día del taller, el ambiente era diferente. Cada estudiante estaba listo para presentar, pero Alejandro necesitaba más que solo competir. Tenía que despojarse de todo lo superficial y conectar con su verdad. A medida que ocupaba su lugar frente al grupo, una determinación feroz se apoderó de él. Este desafío era más que una oportunidad de demostrar su valía. Era una plataforma para mostrar su historia, su lucha y su fusión de pasiones. Las preguntas del jurado llegaron, más incisivas que las de la presentación anterior. Pero Alejandro no parecía aturdido. Las contestó con la claridad que había cultivado, defendiendo su visión, esclareciendo conceptos. Cada respuesta sostenía un fragmento de su esencia. Al concluir, el aplauso resonó de forma entusiasta, pero en el fondo, aún se sentía esa sombra del juicio sobre su rival. Alejandro sintió que, quizás, el verdadero reto no era solo conquistar la aprobación del jurado, sino aceptar que había comenzado a definir su camino. En el camino a casa, se encontró mirando al horizonte, preguntándose si finalmente había encontrado su voz o si era solo el comienzo de una lucha mayor. Su mente giraba en torno a una nueva incertidumbre. ¿Qué paso seguiría después? Y entonces, como si el universo conspirara, se dio cuenta de que una nueva idea brotaba en su mente. Esa idea, más ambiciosa que cualquiera que hubiera concebido antes, lo empujaba a salir de su zona de confort. La posibilidad de cruzar nuevas fronteras lo inquietaba y emocionaba a partes iguales. Tenía que actuar, el momento de la verdad estaba acercándose. La idea pulsaba en la mente de Alejandro como un tambor insistente.
Era el momento de proponer su enfoque sobre el legado de la cerámica en su ciudad. No solo como un trabajo académico, sino como un ensayo sobre la identidad misma. La noción de entrelazar la historia de su ciudad con la cerámica victoriana le brotó con la claridad de un destello. Sin embargo, la inspiración traía consigo una sombra de miedo. ¿Acaso era capaz de hacer justicia a su visión? Sumergiéndose en la investigación, Alejandro exploró cada rincón de archivos históricos, buscando conexiones entre su arte y las historias de aquellos que habían vivido en la Londres victoriana. Esa búsqueda lo mantenía despierto por las noches. Un impulso creativo ahora era un reto intelectual que exigía su atención. Leía sobre los avances y las tensiones de la era, y comenzaba a esbozar un marco temático que integraba sus pasiones. Con cada nueva página leída, su certeza crecía. Este taller no era solo una exposición. Era una manifestación de su exploración interna. La angustia que antes había sentido frente a su rival se transformaba en una motivación potente. Cuando venía a su mente la imagen de su competencia, ya no la veía como una amenaza, sino como un estímulo para ser su mejor versión. Tenía claro que la verdadera lucha estaba dentro de él. Asumía el riesgo de abrirse a nuevas ideas. Sus líneas de contacto con otros estudiantes se ampliaban. Alejandro comenzaba a colaborar, a compartir inquietudes y a aprender de otros. El proceso de compartir su visión era liberador y, por momentos, aturdidor. La retroalimentación que recibía no era siempre positiva, pero cada crítica lo desafiaba a mirar más allá de sus propios límites. Tenía un propósito: integrar lo aprendido con su propia voz. Cada día se sentía más preparado, más dispuesto. A medida que su presentación se acercaba, sus sentimientos oscilaban entre la emoción y la ansiedad. A pesar de su preparación meticulosa, los nervios seguían atormentándolo. Sin embargo, también sentía la necesidad de romper las cadenas de los estándares impuestos de la academia. Su mente elaboraba estrategias, necesitaba conectar emocionalmente con su audiencia, no solo impaciencia informarles. Debía encontrar la manera de encender la chispa en sus corazones. Entonces, en una noche particularmente intensa, se le ocurrió una idea que podría revolucionar no solo su presentación, sino su forma de concebir el arte mismo. ¿Por qué no crear una pieza única de cerámica que encapsulara la esencia de su investigación? El cruce entre la historia y el arte tangible podría ser la respuesta. Crear sería su acto de resistencia. Tendido en su mesa de trabajo, Alejandro esbozó el diseño. Cada trazo era un diálogo entre el pasado y el presente, la tradición y la innovación. En su mente, la pieza se volvía un símbolo de su transformación. Por primera vez, sentía que el riesgo artístico era un acto de afirmación personal. Los días pasaron rápidamente y, en medio de la vorágine de emociones, el día de la presentación llegó abruptamente. La sala estaba llena, las miradas expectantes. El corazón de Alejandro latía con fuerza, casi como si lo quisiera empujar hacia adelante. Se enfrentó al desafío con una determinación renovada, sabiendo que más allá de las expectativas ajenas, su verdadero logro era haber descifrado su propio mensaje. Al abrir la puerta del auditorio, una mezcla de adrenalina y miedo lo recorrió. La ocasión demandaba de él autenticidad, y prometió que daría todo para fusionar historia, arte y su propio ser en lo que estaba por venir. La inquietud se transformó en un juego interno. Sería capaz de transmitir esa fusión. En el fondo, sabía que aquel era solo un paso más, la gran pregunta. La que atormentaba su mente, seguía latente. Podría realmente desafiar no solo a su audiencia, sino también a las voces que todavía resonaban en su cabeza. A medida que se acercaba el momento crucial, una nueva revelación empezó a brotar en su corazón. Una idea revolucionaria que podría poner a prueba no solo sus competencias, sino también su propia identidad. ¿Cuál sería el siguiente paso que tomaría? La sala era un laberinto de miradas curiosas,
un mar de rostros que aguardaban las palabras de Alejandro. El murmullo inicial se desvaneció y una calma tensa ocupó el espacio, como si la audiencia estuviera atrapada en una especie de trance expectante. En ese instante, sintió que no solo iba a presentar su obra, sino que iba a desnudarse frente a todos. La cerámica que había creado no era un simple objeto. Era su vulnerabilidad y su resistencia, una fusión de su identidad y la historia que había investigado. Al comenzar su discurso, las palabras fluyeron con una intensidad que lo sorprende a sí mismo. Relató las historias de los artesanos que, en su tiempo, desafiarían convicciones sociales y económicas para traer vida a un medio que muchos consideraban apartado. Mientras hablaba, dejó que su pasión iluminara cada anécdota, el nacimiento de la revolución industrial, el cambio de paradigmas y las tensiones que pulsaban bajo la superficie de la sociedad victoriana. A medida que gelataba la pieza central de su presentación, un jarrón resplandeciente destacaba sobre la mesa. Era una metáfora de lo que significaba su exploración, una mezcla de fragilidad y resistencia. Cada curva del jarrón contaba una historia, cada color una emoción, reflejando su propio proceso de descubrimiento y transformación. Se produjo una conexión palpable entre su visión y la sala. El arte no solo fluyó de sus manos, sino de su corazón. Sin embargo, mientras el discurso avanzaba, una sombra de duda comenzó a manifestarse en su mente. ¿Realmente había logrado conectar con ellos? A medida que escuchaba los murmullos de la audiencia, su atención se dividía entre la respuesta emocional que esperaba y la percepción de las miradas críticas. La mente de Alejandro se debatía entre la inseguridad y la convicción, un tira y afloja que desdibujaba su enfoque. Finalmente, un comentario hiriente brotó de un estudiante que había considerado un rival. Es una interpretación interesante, pero ¿realmente captura la esencia de la era o solo tu visión personal? Fue la lanza que perforó la determinación que había cultivado. En vez de desmoronarse, un nuevo fuego ardió dentro de él, y decidió responder. El miedo, en lugar de paralizarlo, lo alimentó. Era el momento de confrontar no solo a su adversario, sino también las dudas que lo atormentaban. Quizás lo que busco no sea capturar una esencia inmutable, comenzó Alejandro, su voz resonando con una firmeza renovada. La historia es un acto de creación constante, como este jarrón. No es solo la representación de un pasado, sino el espejo de múltiples voces, entre ellas la mía. Esos relatos no son válidos solo para ser contados, necesitan ser vividos, experimentados. La cerámica ha encontrado esa voz. Con cada palabra, la tensión del momento se disipaba. La atmósfera cargada de escepticismo se fue transformando en una serie de reflexiones compartidas. Aceptar su vulnerabilidad era también un acto de resistencia. La audiencia estaba dejando de lado su juicio y comenzaba a compartir su curiosidad. Al concluir, Alejandro se sintió más fuerte, más seguro. Su voz quedó resonando en el aire, y ese instante de incertidumbre se convirtió en su catalizador. Había encontrado no solo su identidad como ceramista, sino también un propósito. Hacer del arte una herramienta de conexión y diálogo. La ovación que siguió fue intensa, pero él ya no se encontraba atrapado en el resultado. A medida que abandonaba el auditorio, sintió la necesidad de ir más allá. Si había logrado este nivel de conexión, ¿qué otra forma de expresión podía explorar? La idea de expandirse hacia la performance, de incorporar movimiento y sonido en su obra, comenzó a tomar forma. Sin embargo, el eco de la pregunta de su rival aún resonaba en su mente. ¿Era capaz de abrirse a esta nueva posibilidad o sería presa otra vez del temor a la crítica? La encrucijada se presentaba ante él, un nuevo camino de descubrimiento lo aguardaba. Pero requeriría de un coraje que aún no estaba seguro de poseer. Había llegado el momento de enfrentar su determinación y el verdadero reto de su proceso creativo. ¿Podría, realmente,
expandir su obra y desafiarse más allá de los límites construidos en su mente? La noche había caído sobre la ciudad, y las luces de su apartamento iluminaban el incierto camino que Alejandro había decidido explorar. Sentado frente a su mesa, rodeado de herramientas y fragmentos de arcilla, su mente zumbaba con la vorágine de ideas y emociones que surgieron durante su presentación. Había abierto una puerta, y ahora debía decidir si cruzar el umbral o quedarse dentro de las mismas 4 paredes de su circunscrito estilo. Comenzó a experimentar con la cerámica, pero no en la forma tradicional que conocía. Quería que cada pieza respirara, contara historias que se entrelazaban con el movimiento, y para ello necesitaba un nuevo enfoque. Se levantó de la mesa y movió los muebles para liberar el espacio. Inspirado por el deseo de integrar la performance en su arte, se planteó una pregunta simple pero aterradora. ¿Cómo podía dar vida a la arcilla y a la esencia de una época que había estudiado con tanta pasión? Comenzó a crear. Mezclaba, moldeaba y esculpía no solo con sus manos, sino con su cuerpo. Escuchaba la música que lo rodeaba, y cada nota era un latido que influía en la forma que tomaban sus obras. Las primeras piezas eran rotundas, pero algo les faltaba. La energía que sentía en el escenario aún no se reflejaba en sus creaciones. Frustrado, se sentó en el suelo, rodeado de sus fracasos en forma de barro seco y fragmentos quebrados. Un repentino destello de lucidez brilló en su mente. La conexión que había sentido con la audiencia no había sido solo un acto de expresar su historia. Era un espejo del deseo humano de explorar y ser explorado. Debía arriesgarse, dejar que su vulnerabilidad guiara cada movimiento. Quizás su obra no necesitaba ser perfecta, sino auténtica. Se levantó con renovada determinación. Semanas pasaron, y Alejandro comenzaba a gestar lo que él llamaría la oda a la fragilidad. En sus ensayos, incorporaba palabras que brotaban de su interior, como si al hablar sus emociones fluyeran a través de la arcilla. A veces, el miedo volvía a atormentarlo, ¿y si no era capaz? ¿Y si la crítica anticipada se convertía en realidad? Sin embargo, resignarse no era una opción. Cada paso que daba era un pequeño triunfo sobre la duda. Finalmente, llegó el día de la presentación. El lugar elegido era un espacio alternativo, lejos del formateo académico que había conocido hasta ese momento. Alejandro se sintió como un navegante adentrándose en aguas inexploradas. Consciente de que las corrientes eran profundas y potencialmente peligrosas. El auditorio pulsaba con expectativa. Cuando las luces se apagaron, sintió que chamuscaban cualquier duda que aún habitara en su interior. Se presentó ante ellos. La mezcla de sonidos, sensaciones y su propia fragilidad emergía de una forma completamente nueva. Pero en el momento en que dio el primer paso, vislumbró entre el público el rostro de su antiguo rival. La reacción que había temido lo llenó de incertidumbre. Sería su juicio, una vez más, un lastre que lo arrastrara hacia la inseguridad. Frente a esa figura conocida, esa familiaridad tan adversa, se dispararon dentro de él viejas inseguridades. Con cada movimiento, cada palabra, se planteaba una única pregunta: ¿realmente podría confrontar no solo los juicios de los demás, sino también los suyos propios? Mientras los primeros ecos de su actuación resonaban en el aire, comprendió que este no era solo un acto de creación, sino de liberación. En ese momento crucial, una decisión voraz se gestaba en su pecho. La búsqueda de su verdadera voz estaba al borde de transformarlo en algo completamente nuevo. Se atrevería a descubrir cuánto podía volar su arte sin los confines de su mente. La verdad amenazaba con salir a la luz, solo si se atrevía a arriesgarlo todo. La actuación fue un viaje frenético hacia lo desconocido. Cuando las luces se encendieron de nuevo, Alejandro se encontró despojado de su nerviosismo inicial. A pesar del juicio latente que proyectaba su rival, había logrado plasmar en la arcilla no solo formas, sino también emociones.
El choque entre su vulnerabilidad y la admiración que había cosechado fue su primera lección. Había abierto la puerta, pero no solo hacia su arte, sino hacia un nuevo Alejandro que se atrevía a conocerse. Las semanas siguientes lo sumergieron en un caos de creatividad. Sin embargo, no eran solo sus manos las que estaban en movimiento. Su mente se tambaleaba entre la euforia de sus logros y las viejas sombras de la duda. Fue un proceso tortuoso, cuestión de equilibrio. Alejandro comenzaba a experimentar con texturas y colores, buscando una conexión más profunda entre lo que creaba y lo que sentía. Pronto comprendió que la cerámica no era solo un medio, sino un vehículo para su propia transformación. Cada pieza se convirtió en un reflejo de sus miedos, sus anhelos y sus luchas internas. Un par de días después de la presentación, un nuevo concepto se infiltró en su mente: la idea y la pérdida como ganancia. Este paradigma destiló la esencia de su trabajo y lo llevó a planear una exposición que celebrara la imperfección como un rasgo intrínseco de la humanidad. Sin embargo, la atmósfera de su ciudad lo bombardeaba con constantes distracciones. Alejandro se sintió perdido entre la búsqueda de su voz y las expectativas del entorno. La presión creativa se intensificaba, amenazando con ahogar su avance. Las críticas constantes y los comentarios de su rival resonaban en su mente como un tambor, que lo empujaba hacia atrás cada vez que intentaba avanzar. Desesperado, decidió volver a ser proactivo. Se inscribió en clases de danza contemporánea, creyendo que el movimiento le brindaría una nueva perspectiva sobre su arte. La danza le enseñó sobre la corporalidad, la fluidez y la conexión emotiva con el público. A través de cada caída y cada salto, Alejandro aprendía a no temer la fragilidad de su propio ser. Su cuerpo comenzó a aprender el lenguaje de las emociones, integrando ese aprendizaje en sus próximos trabajos en cerámica. Mientras su habilidad en la danza se expandía, también sus oportunidades. Recibió una invitación inesperada para colaborar con artistas de diversas disciplinas en un proyecto multidisciplinario. Este resurgimiento brindaba un desafío monumental y un nuevo temor. ¿Podía realmente fusionar estas dos expresiones artísticas sin perder su esencia? La duda lo acosaba, alimentando su inseguridad. Pero al mismo tiempo, el deseo de crecer e innovar le ofrecía un aliciente irresistible. A través de una conversación con una bailarina que admiraba, Alejandro comprendió que la incógnita no era solo sobre éxito o fracaso, era sobre la autenticidad de su expresividad. Sin esa autenticidad, el arte se convertiría en un mero espectáculo, vacío de significado. Este descubrimiento lo llevó a replantearse no solo su trabajo, sino también su concepto de identidad artística. El día de la primera reunión del proyecto llegó. Alejandro se plantó frente a un grupo de creativos apasionados, cada uno destacándose en su disciplina. La energía era eléctrica, pero él se preguntaba si podría encontrar su lugar en medio de tantas voces diversas. Cuando le tocó presentar su visión, la incertidumbre se apoderó de él, pero a medida que hablaba, la autenticidad fluyó, liberando su voz interior que tanto había estado reprimida. Sin embargo, una figura familiar apareció entre el grupo. Su antiguo rival, que había seguido sus progresos desde la distancia, ahora estaba allí, observando. La tensión palpable lo llevó a una encrucijada. Debería callar, ocupar su lugar seguro en la sombra o dar un paso al frente y aceptar la posibilidad de una nueva confrontación. La decisión que debía tomar presionaba su pecho. ¿Sería este el momento en que finalmente afirmaría su identidad, o dejaría una vez más que el pasado dictara su futuro? El murmullo del grupo resonaba en su mente como un eco distante, y la figura de su rival se convirtió en un referente tangible de su inseguridad. Sin embargo, en ese instante de presión, algo cambió en Alejandro. Una chispa lo impulsó a mirar más allá de la competencia. Aquella presentación no solo era una plataforma para demostrar su valía. Era una oportunidad para explorar su verdadero ser, algo que había estado retrasando por años.
Con una respiración profunda, decidió entregarse por completo. Comenzó a hablar sobre su visión, sobre cómo deseaba que sus esculturas en cerámica convivieran en un diálogo directo con la danza. Habló de la fragilidad de las formas en ambas disciplinas. La arcilla que podía romperse con el más ligero contacto y el cuerpo que puede fallar inopinadamente en sus movimientos. Llenó su presentación con experiencias personales, anécdotas sobre lo que cada caída, tanto en el escenario como en el taller, había significado para su proceso creativo. Mientras sus palabras fluyeron, el brillo en los ojos de sus compañeros artistas lo animó. Su tono era ahora firme, como si los miedos se desvanecieran en el aire electrificado de la sala. Se dio cuenta de que en ese grupo había algo más fuerte que la rivalidad, el deseo compartido de crear y experimentar. La risa de una bailarina, las sonrisas de un músico, cada reacción lo empujaba a ir más profundo en su autenticidad. Había dejado atrás la sombra de su rival, al menos por ese momento. Sin embargo, al final de la reunión, cuando los aplausos comenzaron, su rival se acercó. La tensión regresó a su cuerpo, un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó recordar su progreso, todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Pero la presencia de aquel antiguo competidor amenazaba con devolverlo a sus peores inseguridades. El rival, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, le ofreció un comentario que sonó como una advertencia camuflada: interesante fusión. Pero no todas las mezclas son exitosas, ¿verdad? El retortijón en el estómago que esa frase le provocó lo hizo cuestionar todo lo que había expuesto. ¿Había realmente sido suficiente? Se había precipitado al proponer una fusión de disciplinas que él mismo temía que no pudiera soportar. El miedo a fracasar se instaló en él, haciéndolo titubear mientras se alejaba del grupo. No podía permitirse volver a caer en el pozo de la duda. En la intimidad de su taller, rodeado de la arcilla y los instrumentos que se habían convertido en sus aliados, reflexionó sobre el comentario. La voz de su rival resonaba en su mente, pero también una nueva aceptación. Comprendió que cada obra, cada actuación, cada paso de baile era un intento valiente de abrazar su humanidad, ya no importaba el juicio ajeno. Lo que contaba era su compromiso con la autenticidad y su búsqueda de expresión. Sin embargo, la presión de la colaboración multidisciplinaria seguía acechando, y la duda volvía a asomarse. La fusión de sus papeles como ceramista y bailarín era un terreno inexplorado. ¿Qué llevaría allí? La inseguridad lo llevó a un dilema: ¿debería continuar con la propuesta de integrar danza y cerámica, o retroceder, protegiéndose de un posible fracaso? La noche se tornó larga mientras Alejandro pesaba sus opciones. A la mañana siguiente, tendría una reunión clave con los otros artistas. Aquella decisión se convirtió en el eje de su desarrollo, un nuevo reflejo de su crecimiento personal y profesional. Estaba listo para dar un paso hacia lo desconocido, aun siendo consciente de que el camino podría ser tan fluido como la danza y tan frágil como la arcilla. Con esta pregunta a la vanguardia de su mente, Alejandro se preparó para lo que podría ser su mayor desafío. Si lo lograba, podría no solo redefinir sus límites, sino también desmantelar las sombras de su pasado. Pero si fallaba, ¿qué price tendría que pagar en su viaje hacia la autenticidad? La respuesta parecía cada vez más inminente. La luz de la mañana se filtró por la ventana, iluminando el taller desordenado donde Alejandro había pasado horas en sus experimentos más recientes. La mezcla de arcilla y tinta, de movimiento y forma, había cobrado vida de una manera que nunca había imaginado. El día de la presentación del proyecto multidisciplinario había llegado. Mientras se preparaba, una mezcla de nervios y emoción bullía en su interior. Cada latido un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar no solo a su audiencia, sino también a sí mismo. Cuando finalmente se encontró en el escenario, bajo la mirada expectante de sus compañeros y del jurado, el miedo que antes lo paralizaba se convirtió en un combustible ardiente. Alejandro inhaló profundamente,
sintiendo el aroma familiar del barro, un aroma que lo había acompañado durante tantos años. Con cada movimiento, dejó que la fragilidad de su ser se entrelazara con la fortaleza de sus convicciones. La fusión de la cerámica y la danza no era solo un acto artístico, sino un testimonio de su viaje personal y profesional. Presentó la pieza que había creado, un jarrón que danzaba con su propio ritmo. Una escultura que se transformaba en un universo de formas mientras giraba. Cada pirueta de su danza le daba vida, y a través de ella, los recuerdos de su historia, su lucha y la aceptación de su identidad se manifestaron en el espacio. A medida que se movía la pieza parecía resonar con un eco ancestral, como si las manos de los artesanos de antaño le estuvieran dando aliento. Las palabras que pronunció fluyeron con una autenticidad que lo sorprendió a sí mismo. Habló sobre cómo la fragilidad de la arcilla reflejaba la vulnerabilidad humana, cómo la danza simbolizaba la libertad y la expresión, y cómo estos dos elementos podían unirse para narrar una historia de superación personal. Las reacciones empezaron a cambiar, los murmullos de escepticismo se transformaron en susurros de admiración. Los rostros de sus compañeros, antes llenos de dudas, ahora se iluminaban con la comprensión y la conexión. Al finalizar su actuación, no solo recibió aplausos, sino también una válvula de reconocimiento genuino. La ovación retumbó en la sala, pero más importante que eso fue la aprobación interna que por fin había logrado. Alejandro sintió que, de alguna manera, había sellado su reconciliación con su identidad. Esa mezcla de cerámica y danza había logrado unir su pasado y su futuro en un mismo lienzo. Vio en la mirada del jurado y de sus compañeros un reflejo no solo de su arte, sino de la transformación que había experimentado. Desde el chico que una vez sintió que su origen hispano era una carga, hasta un hombre que ahora abrazaba esa herencia como un cimiento de su creatividad. Después de la presentación, la figura de su antiguo rival se acercó, pero esta vez no había desprecio en su andar. Fue un acercamiento innovador, dijo con un tono distinto, lleno de respeto. Las palabras resonaron en Alejandro con el eco de un triunfo que, hasta ese momento, había considerado improbable. Era como si cada sombra que había nublado su camino comenzara a disiparse, dejándolo con una claridad que nunca había admirado. Mentiría si dijera que la lucha interna había terminado. Sin embargo, sabía con certeza que había logrado algo importante. No solo había afianzado su espacio en el mundo del arte, sino que también había conquistado su propia voz. La cerámica ya no era solo el medio de un sueño. Se había convertido en su lenguaje, un vehículo de verdad y transformación. Mientras se dirigía a casa esa noche, Alejandro miró a su alrededor y vio Londres con nuevos ojos. Las luces brillaban más intensamente. Las sombras ya no parecían tan amenazantes y la ciudad había dejado de ser una jaula para convertirse en un lienzo en blanco lleno de posibilidades. La fe que había puesto en su arte y en sí mismo lo había llevado a una culminación que parecía un nuevo comienzo. Al llegar a su hogar, Alejandro se sentó frente al trozo de arcilla que le había servido de referente en su proceso. Fue allí donde se prometió que seguiría creando, explorando y sobre todo, abrazando su herencia. La fragilidad de cada pieza sería un recordatorio de que cada imperfección contenía la posibilidad del arte. Alejandro, ahora un hombre transformado, no solo había logrado la aceptación de su identidad, sino que también había creado su propia narrativa dentro del contexto de su vida. En ese momento, comprendió que siempre habría nuevos desafíos por delante. Pero estaba listo para enfrentarlos con la misma valentía que había descubierto en su viaje. Había llegado a un lugar dentro de sí mismo donde finalmente podía ser auténtico, donde abrazaba tanto sus sueños como los sacrificios necesarios para realizarlos. No era solo una conclusión, era el inicio de un viaje continuo hacia la autoaceptación y la expresión creativa más pura. Alejandro había conquistado mucho y, con esa victoria, se sintió preparado para volar más alto que nunca. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otras personas vean esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.